Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos en una hora de cultura financiera, una hora en donde ya estamos cerrando ese verano y empezando con muchísimos nuevos proyectos y nuevos servicios que les iremos presentando en las próximas semanas. Muchísimas gracias por dedicarle una hora de su tiempo a mejorar su futuro financiero, a mejorar su cultura financiera y a aprender a tomar mejores decisiones en los mercados. El día de hoy vamos a estar hablando de un elemento básico que debe manejar a la perfección si quiere mejorar sus ganancias en los mercados. Y para esto tenemos a un experto, trader y estratega del Instituto Español de la Bolsa, que nos va a revelar los secretos de los profesionales cuando hablamos de Bollinger Bands. Es Carlos Guayara, quien es uno de nuestros traders más estimados por ustedes, que siempre solicitan encuentros con él y que por supuesto aquí estamos para brindárselos. Y para nosotros siempre es un honor tener un profesional de la talla de Carlos aquí acompañándonos durante una hora. Les recuerdo a las personas que nos ven en vivo que pueden acceder a la sección de preguntas de la plataforma y dejarnos allí sus dudas y comentarios. Los iremos respondiendo de forma privada por correo electrónico para poder explicar todo lo que necesitan, porque sabemos que muchas veces en estos encuentros el tiempo se hace muy cortico. Y las personas que nos están viendo en grabación, recuerden que tienen el email, el correo electrónico info@institutoespanoldelabolsa.com, info@institutoespanoldelabolsa.com para enviar todas sus dudas y comentarios. No le quito más tiempo y dejo entonces el micrófono y la pantalla a Carlos Guayara, quien nos va a estar entonces explicando y revelando esos secretos de las Bollinger Band. Hola Carlos, un placer que nos acompañes el día de hoy. Hola Leonor, ¿cómo estás? Por favor, confírmame que me escuchas bien. Por aquí te estamos escuchando muy bien. Qué bueno. Bueno, muchas gracias Leonor e Instituto Español de la Bolsa por esta invitación que nos hacen nuevamente esta semana para estarlos acompañando. Nuevamente Carlos Guayara por acá, codirector del servicio Green Forex y director para Latinoamérica de Intrades, que igual que el Instituto Español de la Bolsa tenemos ese principio de democratizar el acceso a los mercados financieros, de aportar a la educación financiera, a la cultura bursátil. Y bueno, definitivamente muy contento de que ustedes estén por acá. Aprovecho y los saludo y vamos entrando en materia porque el día de hoy tenemos un tema que es espectacular y es las Bollinger Bands. Resulta que para los que están empezando apenas, hay un indicador técnico que se llama las Bollinger Bands. Es uno de los indicadores más básicos, es un indicador que cualquier persona que quiera dedicarse a esto debería manejar y debería dominar a la perfección, y definitivamente estamos muy contentos de traérselos el día de hoy en este tema que además ustedes mismos pidieron, donde vamos a ir de menos a más. Recuerden, por favor, que a este webinar se conectan todo tipo de personas, gente que apenas está empezando en los mercados financieros, que está dando sus primeros pasos, sus primeros pinitos, y gente obviamente ya mucho más experta, que lleva tal vez algunos meses o algunos años en el mercado y que tal vez alguna de esta información le vaya a parecer redundante. Sin embargo, los invito a que ambos perfiles tengan la mejor disposición. Vamos a ir de menos a más, vamos a ir desde lo más básico a lo más sofisticado. En lo más básico, si ustedes tienen más experiencia, no importa, refuerzan algunos conceptos y por ahí les queda alguno que otro dato que tal vez no hayan manejado antes. Y si ustedes son principiantes y estamos entrando en un tema más profundo, y tal vez no les queda clarísimo a la perfección, no se preocupen. Al final este sencillamente es un abrebocas, la invitación siempre a que ustedes sigan estudiando por su parte, sigan capacitándose. El mercado bursátil es un tema de estar estudiando y actualizándose constantemente, por lo cual quiero arrancar este webinar
felicitándolos a todos ustedes porque tenemos una muy buena recurrencia de público y eso definitivamente nos demuestra que están totalmente comprometidos con su operatividad, que se sienten contentos con el servicio que les estamos brindando y que siguen avanzando semana a semana para amaestrar todos esos secretos y todos esos conceptos que manejan los traders más exitosos a nivel mundial. Así que bueno, arrancamos ahora sí con los secretos de las Bollinger Bands. Un poco para que sepan qué agenda tenemos para el día de hoy. Vamos a empezar con una actualización de mercado, como siempre, viendo cómo vienen los principales mercados internacionales, los mercados de acciones, divisas, commodities y criptomonedas, y ver qué perspectiva, qué nos depara para lo que queda de la semana. Vamos a entrar en definición, una definición muy básica realmente acerca de qué son los indicadores técnicos. Recuerden nuevamente, esto va dirigido más que todo a la gente principiante que apenas está arrancando con nosotros. Vamos a hablar de la campana de Gauss, que es la medida de distribución estadística en cuya teoría se basa la construcción de las Bollinger Bands. Ustedes saben que nosotros siempre nos enfocamos en que nuestros webinars sean supremamente prácticos, es bien importante eso. Sin embargo, cuando vemos que hay un concepto que es bien importante que a ustedes les pueda quedar totalmente claros, pues definitivamente también tratamos de enseñárselos a todos ustedes. Por eso nos vamos a detener ahí unos segunditos en el concepto de Bollinger, de campana de Gauss, para ahí sí entrar a nuestro tema central de Bollinger Bands. Vamos a ver cómo entramos, cómo salimos del mercado gracias a este indicador y vamos a terminar muy rápido con algunos tips que nos dan los expertos a nivel internacional y algunos indicadores técnicos que se pueden complementar muy, pero muy bien con la campana de Gauss, ¿vale? Así que esta es un poco la agenda que tenemos para hoy. Todavía nos queda un tiempo para que la gente que todavía no ha entrado, ustedes puedan recordarle y puedan enviarle el link para que no se pierdan el webinar de hoy. Y mientras tanto, vamos arrancando con nuestra actualización de mercado. Así que bienvenidos a todos. Empezamos hablando del mercado accionario, ya que viene presentándose algo o viene la continuación de algo bastante interesante que lo discutíamos con ustedes la semana pasada. El tema central del final de la semana anterior y que empezó afectándonos esta semana definitivamente fue Jackson Hole. Cada año se reúnen en Jackson Hole, Missouri, los principales hacedores de política económica y política monetaria a nivel mundial. Debido a la pandemia, esta es la tercera reunión, ya que es una reunión semianual, esta es la tercera reunión que se llevó a través de Zoom de forma virtual. Sin embargo, conservó obviamente el mismo nombre y sigue siendo muy importante de cara a lo que se viene para la economía y para los mercados. Básicamente en esta reunión se encuentran los presidentes de los bancos centrales de las potencias internacionales y discuten todos los aspectos macroeconómicos. Cómo va el crecimiento, el desempleo, la inflación, las tasas de interés y lo más importante es que en esta reunión coordinan iniciativas para que no sea un solo país jalando por su cuenta y tratando de mejorar la economía, sino que en este tiempo que las economías están tan interconectadas y que venimos saliendo de un reto gigante que nos generó el COVID-19, pues definitivamente es más importante que nunca que estén súper coordinados entre todos los bancos centrales para lograr que esas políticas maximicen su efecto y nos permitan tener
mejores resultados. Así que eso es un poco la explicación de Jackson Hole. De todas formas, ahorita les vamos a ir contando un poco más de qué fue lo que pasó en esta última reunión. Sencillamente les anticipo que gracias a Jackson Hole es que se encuentra el Standard Poor's 500 marcando nuevos máximos históricos esta semana. Rompió esa difícil barrera psicológica de los 4.500 y en este momento se encuentra buscando nuevas zonas de máxima diferentes a las marcadas el día lunes. Lo más interesante del Standard Poor's 500 es que todavía se encuentra alejado su RSI de zona de sobrecompra, por lo cual a nivel de fortaleza del indicador tendría todavía espacio este índice para seguir subiendo algo más. Cuando nos cambiamos de índice y nos pasamos al índice tecnológico, al Nasdaq 100, vemos que el Nasdaq está marcando en este momento máximos históricos, rompiendo los 15.685. Realmente un movimiento espectacular. Las empresas tecnológicas siguen dominando el mercado y siguen impulsando la subida de los índices después de que tuvieran una primera mitad del año algo complicada, algo rezagada, debido a algunos ajustes a nivel de evaluación de varias de sus principales compañías. Pero bueno, el Nasdaq sigue marcando nuevos máximos. Lo único que nos preocupa por ahí es que el RSI ya empieza a mostrar las primeras señales de sobrecompra. Hemos tenido un par de periodos en este último año donde a pesar de la sobrecompra seguía subiendo el índice. Sin embargo, como ustedes pueden observar aquí en los meses de julio, sí tuvimos un par de pullbacks tras alcanzar estas zonas de sobrecompra. Así que tenemos que estar muy pendientes del Nasdaq. Si no han entrado, creería yo que ya van un poco tarde para entrar en este índice. Sin embargo, seguramente a nivel individual vamos a tener algunas compañías que sigan presentando buenas oportunidades. Ahora hablando del Dow Jones 30, pues lo vemos un poco más rezagado con respecto a estos primeros dos índices. Y tiene bastante sentido cuando entramos en la discusión de Jackson Hole. Resulta que Jackson Hole transcurrió en términos generales dentro de lo que esperaban los principales analistas económicos. Es decir, se habló de un buen ritmo de recuperación de la economía a nivel mundial, donde los PIBs, donde los productos internos brutos empiezan a mostrar recuperación y empiezan a ubicarse en zonas muy interesantes. Hablaron también de la disminución del desempleo, que ha sido también sustancial y vamos llegando a niveles muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos pasamos de un 14% a un 5.7% el mes pasado y para este mes, que de hecho es el dato que tenemos el día de mañana, viernes, vamos a tener el non-farm payrolls y vamos a poder analizar cómo sale la tasa de desempleo en Estados Unidos, donde se espera una disminución. Ahorita vamos a ver ese dato, por lo cual ese fue otro dato de tranquilidad. Se habló de la inflación y ahí fue donde tuvimos la gran sorpresa de la jornada, debido a que se habló con un tono mucho más suave de la inflación a la que se esperaba. Básicamente, y en una iniciativa liderada por la Reserva Federal y su presidente, el señor Jerome Powell, se le bajó el tono a la preocupación sobre los niveles de inflación, sobre una posible hiperinflación, y básicamente Powell dijo que estaba en un punto controlado, que la verdad no veía algo que le preocupara en el corto plazo y que lo más importante era seguir impulsando la economía para que siguiera su camino a la recuperación. Después habló de que en este año veía muy difícil la subida de tasas de interés, lo cual, si bien se venía discutiendo en algunos FOMC, pues todavía quedaba por ahí alguna esperanza de que se pudiera dar. Pero lo que más sorprendió
es que dijo que todavía veía algo lejos el inicio del tapering de las medidas de rescate económico, y dio más o menos un timing de hacia final de año empezar con esta medida, que realmente ahí fue donde estuvo la gran sorpresa del fin de semana. Como les decía, es una reunión que se lleva durante 3 días usualmente, 2 días y medio. Se llevó entre el jueves de la semana pasada hasta el sábado a mediodía. Y ese tal vez fue el dato más importante porque esperábamos un tapering antes por parte de la Reserva Federal. Se habló únicamente de empezarlo hacia el final de año, por lo cual antes de noviembre, diciembre no lo estaríamos viendo de acuerdo a lo hablado por Jerome Powell, y definitivamente las tasas de interés se van a tomar un tiempo más mientras avanza el tapering, porque además eso es muy importante. Recuerden que el tapering es una medida de recortes de estímulos. Los bancos centrales vienen inyectando efectivo en la economía de sus países por medio de la compra de bonos gubernamentales antes de tiempo. Eso pone más dinero a circular y eso permite que haya una mayor predisposición para el consumo y para el gasto por parte de los ciudadanos. Resulta que este tapering no puede ser, digamos que muy grande o muy sustancial de la noche a la mañana, o sea, ellos no pueden frenar en seco y cortar todos los estímulos de una, sino que se van a ir haciendo de forma progresiva. Y mientras va bajando el tapering, pues la discusión de la tasa de interés se va a demorar un poco más. En algunos casos, los gobiernos esperan a recortar definitivamente los estímulos de monetarios, es decir, a un tapering total, para ahí sí empezar a subir tasas. En algunos otros casos pueden ir haciéndolo de forma paralela. Sin embargo, el tapering siempre va primero y siempre se espera a que haya avanzado en buena medida el tapering para empezar la discusión sobre tasas de interés. Bien, ¿qué efecto tuvo esto en el mercado y cómo repercutió? Pues definitivamente para los toros en el dólar que estaban tan optimistas con una posible bajada en la oferta de dólares en la calle, pues los impactó bastante fuerte, mandó el dólar al piso y le dejó una perspectiva para lo que queda del año un poco más dudosa, ya que hace un par de semanas estábamos mucho más bullish con respecto al dólar, y le ayudó a los mercados accionarios a seguir subiendo, ya que siguen siendo el único mercado con una perspectiva clara de valorización, donde hay oportunidades interesantes de obtener utilidad, y por eso es que vemos a los índices accionarios haciendo nuevos máximos. Ahora, ¿por qué les decía que la discusión de Jackson Hole impactó fuertemente al Dow Jones 30? El Dow Jones, dentro de sus 30 compañías, recordemos que es el índice importante con menos compañías, dentro de sus 30 compañías tiene varias que tienen que ver con el sector financiero, como por ejemplo Mastercard, Visa, Citibank y Bank of America. Y al ocurrir esto, y debido a que dependen en gran medida su oferta de servicios de la tasa de interés central, pues definitivamente esto les va a impactar en su revenue, y por eso es que al tener estas acciones rezagadas, pues terminan rezagando todo el índice accionario. ¿Vale? Así que esto fue lo que pasó con el Dow Jones 30 y es la razón por la cual pues anda mucho más débil que los otros índices. Y miren que está mucho más lejos de los máximos históricos. Y si nos pasamos al Russell 2000, tal vez tenemos la sorpresa más grande de la sesión, ya que ha tenido una recuperación bastante importante. Esta resistencia acá por los 2230, 2240, la habíamos puesto con ustedes mismos. Definitivamente era una zona bastante fuerte para superar, y donde de hecho habíamos hecho un par de trades interesantes que estoy seguro que varios de ustedes le pudieron sacar utilidad.
Y esta medida tranquilizó también a las pequeñas industrias, porque recordemos que el Russell 2000 depende de estas pequeñas empresas que en gran medida dependen, por ejemplo, de los créditos de los bancos, y al estar tranquilos con respecto a que no les van a subir las tasas de interés, a que por algún tiempo van a seguir teniendo un acceso al mercado mucho más económico, pues definitivamente eso les ayudó bastante y por eso tuvieron esa subida tan fuerte durante Jackson Hole. Y en este momento presenta una perspectiva alcista bastante interesante. Así que todo este cuento es sencillamente para resumirles que las acciones van a seguir con fuerza alcista, sin embargo tenemos que ser muy estratégicos con respecto a cómo las vamos a operar. Porque si me preguntan a mí, definitivamente, yo estaría buscando largos o en el Standard and Poor's 500 o en acciones, ojo, no en el índice, o en acciones tecnológicas que tengan componentes en el Nasdaq, o definitivamente mi favorito sería el Russell 2000, tal vez un regreso a esta zona marcada con ustedes, tal vez un poquito más arriba aquí en esta última resistencia en 2250 podría ser supremamente interesante para generar operaciones de compra bastante buenas. ¿Vale? Mientras tanto, estaría buscando opciones de cobertura en el Dow Jones 30, en especial en algunas de sus empresas con exposición al sector financiero. Eso en cuanto al Russell 2000. Ahora cuando nos metemos cambiamos de mercado y nos metemos en Forex, pues vemos el efecto de lo que les venía contando, el efecto de la decepción de los toros del dólar con respecto a la divisa. Miren, de hecho que tenemos un doble techo confirmado en el RSI 500, que además se había generado alrededor de la zona de 50, lo cual lo vuelve aún más interesante. Y si esta vela que estamos viendo llega a cerrar por debajo de los lows del martes, por debajo de 92.40, seguramente vamos a tener mayores caídas, con lo cual podríamos estar hablando de un dólar bajista al menos para los próximos 2 a 3 meses. Algunas zonas interesantes en este camino son la de 91.80, la media móvil de 200 periodos en 91.30. Tendremos que ir revisando cómo se enfrenta a esas zonas, pero definitivamente lo que nos generó Jackson Hole, por lo cual fue tan importante, es un cambio en la perspectiva de corto plazo del dólar. Recordemos que habíamos hablado del Golden Cross que se había generado, con lo cual esperábamos una valorización del dólar en el mediano y largo plazo, pero ahora resulta que se va a demorar un poquito más. Es sencillamente eso lo que pasó tras Jackson Hole. Vamos a ver algunas divisas interesantes también en el mercado de Forex, como por ejemplo el dólar australiano, que tiene un par de datos interesantes, ya los vamos a revisar, pero se viene recuperando de una forma bastante interesante. Esto tiene que ver principalmente con el COVID, debido a que las medidas del lockdown han funcionado de forma satisfactoria y aquí está el resultado, cómo responde la divisa. Vamos a hablar también de Canadá, que la semana pasada anunció su tapering y se ha venido también recuperando en alguna medida. Sin embargo, lo ha impactado también en el otro sentido, las dudas que se han presentado en el crudo, debido a que no ha estado subiendo como ellos esperaban. Y por último, no lo podemos dejar atrás, vamos a hablar del euro, el componente principal en el dólar index, que viene teniendo igual una recuperación bastante importante, y algo que me llama bastante la atención del euro, de los futuros del euro, perdón, es que en los futuros del euro sí se está abortando
esa vela que veíamos también en el dólar, que en el caso del euro es un shooting star, y ya estamos próximos a confirmar, digamos que la continuación de la tendencia alcista. Al abortar un shooting star, normalmente el activo tiende a acelerar con mayor velocidad. Así que eso es lo que estamos viendo principalmente en el mercado de Forex, y ya ahí se pueden dar algunas ideas de posibles trades y de algunos trades que nuestro servicio premium Green Forex le va a mandar a todos nuestros usuarios para seguir obteniendo excelentes utilidades como lo venimos haciendo las últimas semanas, a pesar de tanta volatilidad y a pesar de tantos datos cruzados. Vamos a cambiar de mercado y vamos a meternos con los commodities, empezando con el análisis del oro, que como les decía, yo creo que es la medida principal a la sorpresa que tuvimos en Jackson Hole. Em, Habíamos hablado la semana pasada de que había un riesgo de inflación, de que el oro era una medida de cobertura con respecto a la inflación, pero que cuando se empezó la discusión sobre un tapering, sobre una bajada de tasas de interés, pues había tenido esta caída a la cual casi que acertamos el low alrededor de 1680, ¿verdad? Después empezó a recuperarse esa tendencia, y volvió a nuestro máximo el rango en 1800. Tras Jackson Hole, digamos que con esta decisión de la Reserva Federal de bajarle el tono eh, al, a la importancia o a la posibilidad de inflación, pues definitivamente la gente como que no compra por completo el mensaje y empieza a cubrirse nuevamente contra la inflación. En este momento se encuentra en la parte alta de esta resistencia. Hay una zona fuerte alrededor de 1834, 1830, y además está dentro de la rotation zone, dentro de las medias móviles de 50 y 200 periodos. Pero de superar esta zona seguramente volveríamos a ver máximos alrededor de 1900, lo cual era totalmente impensado hace un par de meses. Nuestro view es que no creemos que la Reserva Federal lo deje avanzar hasta allá. Tal vez en el próximo FOMC volverían a tocar el tema de la inflación, porque sí nos parece que lo tomaron de una forma muy relajada, que lo tomaron de una forma muy rápida. Pero bueno, tendremos que ir viendo qué pasa de aquí a allá. Lo cierto es que los toros en el oro están felices porque nuevamente tenemos un mayor riesgo de inflación y sigue subiendo el commodity. Cambiando de activo, al crudo, nuevamente vemos que se está respetando esa zona de 68, $70 que se respetó en el último pullback alcista que tuvo el crudo. Y esto es algo que es supremamente importante porque recordemos que el crudo se venía tradeando muy cerca a zonas que lo hubieran podido acelerar y mandar a los $100 por barril, que hubiera sido totalmente contraproducente para la economía. Se está generando un nuevo random top. Esas velitas que se están generando están bastante bajistas y esperaríamos que con eso volviéramos a buscar nuestro soporte ahí abajo de la zona de 62.5, donde además ya está llegando la media móvil de 50 periodos. Es un movimiento que esperamos que vaya a pasar en las próximas 2 a 3 semanas. No lo vemos realmente muy inmediato y además tendremos que estar muy pendientes de la situación en el Medio Oriente, cómo avanza, que puede tener algo de injerencia con respecto al precio internacional del crudo y definitivamente en cómo avanza la reactivación económica post-COVID, pero definitivamente vemos una posibilidad importante de que el crudo siga esa tendencia bajista que empezó a inicios de julio, que además es totalmente saludable para la economía, y ver si definitivamente se consolida en la zona de 57.5 y 65, que es donde esperamos que termine el año.
Cambiando nuevamente de mercado y metiéndonos en criptomonedas, pues no viene pasando nada muy interesante en ese mercado. El Bitcoin realmente sigue estando muy tranquilo, muy en rango, no hay noticias nuevas, descartamos totalmente la posibilidad de que el Bitcoin sea refugio ante decisiones de la Reserva Federal. Miren que durante Jackson Hole realmente el efecto fue bastante mínimo y realmente no vemos muy interesante en el trading swing ahí, aunque si ustedes son expertos tradeando intraday o tradeando scalping, ese rango que se viene generando hace 2 semanas puede llegar a ser bastante interesante, bastante interesante. Lo único que me llama la atención para el trading swing es que si nos vamos al RSI, podemos ver una divergencia bastante grande. Miren el nivel que alcanzó en esta primera subida, después bajó cuando el Bitcoin seguía subiendo y sigue bajando cuando el Bitcoin sigue subiendo. Esa es una divergencia que tiende a definir a la baja. Sin embargo, el hecho de que el Bitcoin haya superado hacia arriba la media móvil de 200 periodos nos hace dudar de esta divergencia. Por ahora, lo que les recomendaríamos es, si son buenos tradeando scalping criptomonedas, aprovechen ese rango, si no, un poquito más de paciencia y analicémoslo juntos la próxima semana. Eso es lo que viene pasando en los mercados principales. Vamos a terminar esta primera sección del webinar con un análisis muy rápido de lo que tenemos a nivel de calendario económico, donde ven que ha sido un inicio de semana bastante cargado de datos menores. Sin embargo, no hemos tenido nada realmente fuerte, realmente impactante. Lo único que vemos importante es el día de ayer empezó una reunión de la OPEC que va a estar todo el día discutiendo los futuros del cartel energético. Tendremos que estar muy pendientes de cómo vaya surgiendo esta reunión de la OPEC y vamos a terminar el día de mañana, viernes 3 de septiembre, con los datos del desempleo en Estados Unidos, con nuestro famoso non farm payrolls, donde, como les decía, se espera una disminución de la tasa del desempleo al 5.2%, se espera un aumento en puestos no agrícolas de alrededor de 750,000 puestos y se espera una leve disminución del average hourly earnings, que es otra de las medidas más importantes últimamente. Eso es de la perspectiva fundamental, eso es de la perspectiva de actualización de mercados. Así que, Leonor, te devuelvo el micrófono y la pantalla para que nos cuentes de las promociones que tenemos para este arranque de septiembre y ya volvemos con nuestro tema principal. Sí, Carlos, y como es un honor y es todo un privilegio saber que tenemos a un experto allí haciendo los análisis por nosotros, haciendo los análisis cada día con detalle, un experto con años de experiencia y años de preparación, me permito tomar un tiempo para explicarles lo que es el servicio Green Forex. El servicio Green Forex es un servicio para aquellas personas que desean operar en el mercado de divisas sin pasar horas y horas frente al ordenador y con un alto porcentaje de ganancias. Con el servicio Green Forex ustedes van a recibir los datos, las señales para operar en el mercado de divisas. A partir de allí ustedes van a activar sus trades y recibirán lo que es toda la información de forma muy cómoda a través de su correo electrónico o su servicio de mensajería Telegram y también van a recibir las actualizaciones. Ustedes van a activar esos trades, van a estar atentos a las actualizaciones y simplemente haciendo estos pasos van a ganar igual que un equipo profesional, porque el equipo de profesionales de Green Forex se hace cargo de hacer los análisis todos los días para que las operaciones sean siempre ganadoras. Por esto, las personas que ya están suscritas al servicio han visto los buenos resultados de forma muy cómoda mientras también aprenden y ganan. Sin embargo, para ir ya a los datos precisos, aquí podemos ver, eso está en nuestra página web, aquí podemos ver la equity line o lo que sería la línea de ganancia del servicio Green Forex. Aquí estamos viendo los resultados de todas las operaciones.
y vemos que en estas Equity Line hemos incluido todas las operaciones, las buenas y las no tan buenas, porque sabemos que todos los servicios, ya sean de traders profesionales, ya sean de traders expertos, tienen un porcentaje de operaciones que no van a ser exitosas. A partir de allí presentamos el total del servicio. En total este servicio tiene unos pips que alcanzan los 8.612. De igual forma tiene un promedio al mes de pips de 431 y un porcentaje de operaciones ganadas de 65.76%. Ustedes también pueden replicar estos resultados, ustedes también pueden ganar con el equipo de profesionales y pueden empezar desde ya de forma muy cómoda. Con un servicio que también suma inteligencia artificial, también suma análisis fundamental y análisis técnico para dar estos resultados. Si quieren empezar a ganar como lo hace el equipo Green Forex, no dude en llamarnos al más 34-692-926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. Ahí pueden escribirnos por mensaje de texto, por llamada o por correo electrónico a los datos que vemos en pantalla y solicitar el servicio en promoción de verano. Ya estamos en los últimos días de la promoción de verano, así que aprovechen para aquellas personas que no son parte de nuestro servicio premium de activarlo desde ya. Más 34-692-926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. Aquellas personas que tienen el servicio y nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias por sus mensajes. Nos encanta recibir su feedback. Sabemos que muchos nos comentan las operaciones. También sabemos que muchas personas al unirse se ven como en un par de meses ya el servicio se paga solo y más gracias a las buenas operaciones. Y esto finalmente es lo que nos mantiene a nosotros trabajando y esforzándonos cada día para que ustedes reciban un servicio cada vez mejor. Más 34-692-926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. Claro que sí, Leonor. Muchísimas gracias por esos datos y bueno, invitadísimos a que no lo piensen más, a que accedan de una vez a nuestro servicio premium Green Forex que sigue dando excelentes resultados cada semana. Pero ahora sí vamos a entrar en nuestro tema central, vamos a entrar a ver desde el principio hasta lo más sofisticado qué son las Bollinger Bands, cómo se come eso, cómo se utiliza y lo más importante, cómo le podemos sacar utilidades. Aquí algunos de los secretos de varios expertos. Primero, muy rápido, repasemos qué es un indicador técnico para las personas que son nuevas. Son herramientas de análisis técnico que nos dan más información sobre el activo que estamos analizando. Por ejemplo, nos hablan sobre la tendencia, si va para arriba o para abajo. Por ejemplo, nos hablan del desgaste, si va con mucha fuerza o tal vez se nos está agotando el impulso y nos pueden hablar también de la volatilidad del volumen de negociación, entre otras. ¿Bien? Así que son herramientas gráficas muy interesantes, funcionan muy bien. Sin embargo, les hago aquí una claridad importante y es que muchas veces cuando las personas descubren los indicadores técnicos, como que sienten que encuentran la herramienta infalible para operar en el mercado y no es así. Cualquier herramienta depende cómo la utilicemos. Hay gente que la utiliza mal y si la utiliza mal, pues no le da buenos resultados. Y además, una herramienta puede fallar y no por eso significa que sea mala. Así que hace parte de las Bollinger Bands de los indicadores técnicos. Como les decía, es uno de los clásicos que cualquier persona debería dominar. Y vamos a entrar a ver ahora sí de dónde sale esta calca. Resulta
que dentro de las medidas de distribución estadística, y no voy a adentrarme mucho en el tema porque es un poco más matemático, hay una distribución que se llama la distribución normal, y dentro de la distribución normal nos encontramos con la medida de la campana de Gauss. ¿Qué dice esta campana de Gauss? Dentro de una serie de datos, de muchos datos, y para ir entrando en trading, pensémoslo como precios. Recordemos que todos los precios que se están marcando segundo a segundo son datos que van entrando a una estadística. Dentro de una serie de datos, se ha demostrado que cuando se distribuyen de forma normal, no necesariamente el mercado bursátil se distribuye de forma normal, pero sí es un buen approach, sí es un buen proxy para entender bien lo que pasa y por qué funciona también las Bollinger Bands. Tenemos que si nos paráramos en la media, es decir, si cogiéramos todos esos datos, por ejemplo, cojamos todos los precios marcados durante un día de negociación, por decir algo, en el euro dólar, y digamos que nos dio una media de, por decir cualquier cosa, 1.17, es decir, la gran mayoría de los datos estuvieron alrededor de ese precio, y le sacáramos una desviación estándar a lo que pasó en esa jornada. Una desviación estándar, para los que no saben mucho de estadística, es en promedio cuánto se alejó cada dato de su media. ¿Bien? Y si sacamos esa distancia desde la media, una desviación estándar para arriba y para abajo, es decir, si por ejemplo nos dio la desviación estándar 100 pips, entonces una desviación arriba y abajo nos daría digamos que unas bandas a nivel de precio de la media está en 1.17, 100 pips hacia arriba 1.18, 100 pips hacia abajo 1.16. Lo que nos dice la campana de Gauss es que el 68.2% de los datos de ese día y del día siguiente probablemente se van a acumular en esa zona. Bien, en esa zona. Si nos vamos dos desviaciones estándar para arriba y para abajo, es decir, ya estaríamos ampliando a 1.19 y a 1.15, pues ahí debería encontrarse mínimo el 95% de los datos, así como ustedes ven aquí en la gráfica. Y si nos vamos todavía más amplio, tres desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo, encontraríamos el 99.2% de los datos. Es decir, ¿por qué me interesa esto? Por varias cosas. Primero, que sepan que los datos siempre tienden a la media, que siempre vamos a tener una mayor concentración de datos en ese precio medio y que por eso, por ejemplo, las medias móviles tienden a funcionar también, pues porque al final es la gráfica de la media de una serie de datos. Pero lo más importante es que ahora que saben qué son las desviaciones estándar y cómo se agrupan, ustedes pueden empezar a tomar conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, si hablamos de que el 95% de los datos están entre la media y dos desviaciones estándar para arriba o para abajo, y por decir algo, digamos que volviendo a estos precios que teníamos media en 1.17, dos desviaciones estándar en 1.15, en 1.19, y el mercado justo este día está súper volátil y cae el eurodólar a 1.1480, por decir cualquier cosa. Ustedes saben que ese 1.1480 hace parte de ese muy escaso 5% de datos que se salen de las dos desviaciones estándar, por lo cual tendría incentivos para recoger y para volver a meterse dentro de esas bandas de dos desviaciones estándar. Es decir, entre más se aleje de 1.15, mayores incentivos va a tener para volver a esa zona. Y ya ahí con esa introducción pueden ir un poquito aterrizando
cómo lo vamos a utilizar para nuestro trading. Entonces, ¿por qué me detuve tanto tiempo en esta teoría de la campana de Gauss? Porque tenemos media móvil, una desviación que se pueden ver como bandas, dos desviaciones que se pueden ver como segunda banda, tres desviaciones que se pueden ver como tercera banda. Y es realmente lo que nos marca a nosotros nuestro indicador de Bollinger Bands. Nuestro indicador de Bollinger Bands, cuando ustedes lo cargan a la pantalla, de hecho, vamos a hacer el ejercicio aquí con ustedes, entran a su lista de indicadores técnicos y lo van a buscar, Bollinger Bands. En mi caso está acá. Ahí ya me lo grafico. De hecho, me lo grafico dos veces, entonces permítanme, borro una. Y yo aquí voy a poder editarlo. Lo que me va a pedir es a cuántos periodos quiere que calcule la media móvil, porque la media móvil sigue siendo el dato más importante y a partir de ahí se abren las desviaciones estándar. Entonces miren que por ejemplo yo le puedo decir a mi Bollinger Band que me calcule el número Fibonacci, 21 periodos es el que yo más tiendo a utilizar y que me grafique dos desviaciones estándar. Le pongo OK, ahí me lo calcula. Ahora, vayámonos a la teoría de la campana de Gauss. Por favor, revisen, no las vamos a contar porque nos quedamos aquí 2 horas más, pero revisen cuántas veces las velas se salen de la Bollinger Band. Y realmente es muy pocas veces, otra vez, porque es una medida de dispersión estadística, solo el 5% de los datos se sale de las Bollinger Bands, al menos de las dos desviaciones estándar de las Bollinger Bands. Por lo cual, cuando se salen, normalmente hay una muy buena oportunidad de trading hasta la media o inclusive hasta la Bollinger Band contraria, como lo estamos viendo por acá. ¿Vale? Eso es lo que me grafica la Bollinger Band, me da una información supremamente interesante. Y el indicador es totalmente editable, entonces miren que si volvemos acá, pues nada, yo le puedo poner más o menos periodos, digamos que le pusiéramos a 13 periodos Fibonacci, pues obviamente me va a marcar una banda mucho más angosta porque son datos mucho más recientes. Si yo le pusiera, por ejemplo, más periodos, pues es probable que me marque una banda más amplia, pues porque ya estamos hablando de más periodos y una media móvil pues mucho más lenta, entonces es totalmente customizable. Ahora, también podemos jugar con las desviaciones estándar, porque por ejemplo, yo le puedo decir que me marque los mismos 21 periodos que veíamos al principio, pero que solo me marque la primera desviación estándar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que claramente muchos más datos se nos van a salir de las Bollinger Bands porque recordemos que la primera desviación estándar solo me acumula el 68% de los datos, pero tengo casi un 40% de datos que están por fuera, entonces esa es la razón por la cual ven que se sale tanto. Bien, y por ejemplo, si yo le graficara las tres Bollinger Bands, pues ahí sí vamos a ver que casi que es imposible que se salgan los datos de ahí, pues otra vez, campana de Gauss, aquí se comprenden el 99.2% de los datos. Entonces miren que es muy difícil, por ejemplo, por acá se salió un poquito en junio 17, estamos viendo el euro dólar en daily, donde más vemos que se salió. Miren que realmente, miren, por ejemplo, acá en septiembre primero del 2020 se salió otro poquito, pero realmente es muy difícil nuevamente por la teoría de la campana de Gauss. ¿Listo? Eso dejémoslo hasta ahí, ya saben al menos cómo graficarlo, ya saben cómo se ve, sencillamente la representación de esta campana de Gauss llevada a la pantalla. Y lo más interesante es que este indicador nos puede estar generando todo el tiempo señales de compra y de venta cuando aprendemos a utilizarlo. Entonces, ¿cómo tradeamos con las Bollinger Bands? La primera opción se llama de banda a banda. Es decir, cuando vemos un activo que está enfrentando la Bollinger Band, por ejemplo, inferior, ya sabemos que con alta probabilidad va a volverse a meterse dentro de las bandas, pero
en especial cuando esto va a favor de la tendencia de largo plazo, puede llevarnos hasta la banda totalmente contraria. Es decir, si se salió de la inferior, puede llevarnos a la superior. Si se salió de la superior, puede llevarnos a la inferior. Y vayamos viendo esto aquí en el mercado nuevamente. Y estamos nuevamente en el euro dólar en velas daily con este trade que veíamos hacia acá en un momento dado. Listo, entonces, por ejemplo, miren que viendo el euro dólar, en este caso analizamos, permítanme que se me perdió la fecha que tenía prevista. Aquí está. Por ejemplo, miren que en este caso venía bordeando nuestra Bollinger Band, permítanme que por eso no la encontraba, estábamos viendo las dos desviaciones, ahí está. Miren que en este caso veníamos viendo en septiembre del año pasado cómo estaba amenazando la Bollinger Band inferior, ¿verdad? Y miren que tuvimos varios datos, varias velas, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 días tradeándose por fuera de la banda inferior. Ojo, no todo el tiempo. Miren que hubo algunos datos que entraron, pero varios datos quedaron por fuera de la Bollinger Band. Ahora, si hacemos un poquito de zoom out, vemos que la tendencia claramente es alcista, por lo cual este es el escenario ideal cuando vamos a operar con bandas de Bollinger, porque siempre deberíamos tradear a favor de tendencia, en este caso al alza, pero deberíamos esperar a que se saliera de las Bollinger Bands inferiores, que son las que me marcan oportunidades de largo con mucho mayor potencial de valorización. Ahora, ¿qué sería ideal que al menos en este caso no ocurrió, no ocurrió realmente de forma limpia? Sería ideal que cuando se sale de la Bollinger Band me generara una vela de cambio de tendencia. En este caso no la tuvimos. Alguien podría decir que estas tres velitas son un piercing line confirmado, pero realmente por el tamaño de esta vela el 29 de septiembre no es un piercing line y además cuando se confirma pues ya iríamos demasiado arriba. Por lo cual en este caso realmente solo nos faltó esa confirmación de velas. Tal vez si nos vamos un poquito más adelante aquí con esta vela del 2 de noviembre sí podemos tener el mundo ideal. Miren que un martillito fuera de la Bollinger Band confirmado al día siguiente. Ahí podíamos haber dejado nuestra orden en el HVP esa vela. Miren que de hecho nos recoge y ahí nos montamos en largo. Y otra vez, esto tiende a pasar, otra vez importantísimo, cuando vamos a favor de tendencia. Ese es el término clave, a favor de tendencia. Cuando vamos a favor de tendencia y nos salimos de la Bollinger contraria a la tendencia, en este caso la Bollinger inferior, es muy probable que el activo rebote y vaya y alcance su Bollinger superior. Ese para mí es el trade que más me gusta por ir a favor de tendencia, por el potencial de valorización y de profits, pero tiende a funcionar bastante bien. Y miren que, por ejemplo, aquí sin buscar mucho más atrás, en septiembre y noviembre del año pasado tenemos dos casos inmediatos. Miren, aquí entramos, se sale de la Bollinger, largos acá y nos fuimos a la otra Bollinger. Vuelve a caer, largos acá y nos fuimos a la otra Bollinger y bueno, ya después ahí siguió subiendo. Después se genera un cambio de tendencia que después lo podemos analizar con mayor detalle, pero lo que me interesa es que les haya quedado clara esta primera forma de tradearlo que se llama de banda a banda. La segunda se llama de banda a la media. Es una forma de tradear mucho más conservadora y la utiliza la gente cuando no está totalmente segura de qué puede pasar en el largo plazo. Tiende a funcionar también muy bien, por ejemplo, cuando estamos tradeando Bollingers en rango o cuando estamos tradeando en contratendencia. ¿Por qué? Porque cuando se tradea en contratendencia no sabemos bien hasta qué punto pueda subir. Y miren que un ejemplo claro de esto es el dólar australiano y estamos viéndolo aquí en velas diarias nuevamente. Miren que aproximadamente desde junio
de este año, disculpen, aproximadamente del 4 de junio, empezó a darse una tendencia bajista en el australiano dólar. Y era una tendencia bajista que la llevaba en varias ocasiones a salirse de mi Bollinger Band inferior. Ahora, estamos hablando de tendencia bajista. El trade ideal sería que se hubiera salido de nuestra banda superior. Eso es lo que nosotros hubiéramos deseado para abrir cortos porque se hubiera generado un potencial de valorización. Pero para los que son expertos en la contratendencia, también teníamos un potencial de valorización de profits acá interesantes. Miren que se sale la Bollinger, genera un pullback casi que llega a la media. Después vuelve, se sale de la Bollinger y vuelve a la media. Después llega, se sale de la Bollinger y vuelve a la media. Y es algo que tiende a pasar constantemente. O cuando estamos tradeando estas contratendencias o cuando, por ejemplo, estamos tradeando los rangos. ¿Qué es lo importante? Miren, por ejemplo, estos casos se salen, tal vez no tiene tanto impulso alcista porque ustedes saben que en un rango la tendencia tiene mucha más incertidumbre, pero en general y nuevamente por campana de Gauss, por teoría estadística, los datos tienden a volver a la media. Es algo que tienen que tener clarísimos a la hora de operar. Bien, ya vimos las dos principales formas de entrar al mercado de cómo tradear las Bollinger Bands. Ahora, ¿cómo más podemos utilizarlas? Podemos utilizarlas para stop loss y para take profit. ¿Cómo lo utilizamos para stop loss? Lo primero, si por ejemplo, en el caso que yo hubiera entrado en este rango alcista buscando la otra Bollinger Band, pues yo ya sé que la probabilidad de que se vuelva a salir de la Bollinger Band, en este caso viendo con dos desviaciones estándar, pues es muy baja, es nada más del 5%, por lo cual mi stop loss debería ir protegido con la Bollinger Band y ponerlo debajo de la Bollinger Band en el caso de ser un largo. Y asimismo, si por ejemplo hubiéramos tomado, que de hecho seguramente lo hicimos porque tengo esta rayita por acá, este corto en el australiano dólar con este shooting star que miren, se sale de la Bollinger Band y se confirma, pues igual mi stop loss debería ir protegido por encima de la Bollinger Band. Otra vez, devolvámonos al concepto estadístico. La probabilidad, la probabilidad de que se salgan de la Bollinger Band es únicamente del 5%. Y aunque se salga un poquito, miren que si la ponemos por encima, pues esas probabilidades van a jugar a nuestro favor, lo cual termina siendo algo bastante interesante y bastante importante, y es la forma como deberíamos utilizar nuestras Bollinger Bands para poner nuestros stop loss en este caso. Ahora, la cuarta forma de tradear con Bollinger Bands es utilizarlas también para poner nuestros take profit. Y acá vamos a ver por qué la segunda forma de tradear Bollinger Bands no me gusta mucho, a no ser de que la Bollinger Band tenga una buena distancia y esté lo suficientemente abierta. ¿Por qué no me gusta mucho? Porque, por ejemplo, en este caso del dólar australiano, miren que en este caso puntual, entre los meses de mayo y junio de este año, pues la Bollinger estaba muy acotada y, por ejemplo, en este caso de junio 4, cuando se salió, si yo hubiera entrado en largo, pues realmente la distancia de la Bollinger a la media móvil pues era muy corta. En pips estamos hablando más o menos de unos 50 pips. Sin embargo, cuando estamos hablando de poner el take profit, recordemos que el spread siempre juega en nuestra contra. Entonces, si yo voy a poner mi take profit con respecto a la media móvil de la Bollinger Band, ¿cierto? Que es la línea naranja que ustedes pueden observar aquí en la gráfica, yo debería poner mi take profit por debajo levemente de esa zona. Debería ponerla un poquito por debajo. ¿Por qué? Porque si va a la media y rebota,
yo me aseguraría de que por spread pueda tener igualmente mi utilidad. Bien, si estamos hablando del banda a banda, pues ahí sí se convierte en un trade mucho más interesante. Por ejemplo, el que se generó aquí el 1 de abril, igual lo debería poner por debajo de la banda. En un caso de largo, si estamos hablando de un corto, debería ser por encima de la banda para yo asegurarme de que mi take profit se me agarre y no vaya a quedar dentro del mercado y se me pueda devolver esa operación. Bien, así que esas son las 4 formas principales de operar tradeando las Bollinger Bands. Hay un par de estrategias mucho más sofisticadas, ya estrategias de trading que comprenden algunos otros indicadores que funcionan muy bien, que las podremos ver en un webinar posterior y que de hecho las tenemos pensadas para unos diplomados que venimos planeando hace algún tiempo con el Instituto Español de la Bolsa. Ahora, antes de terminar el webinar, me gustaría dejarles algunos tips de expertos. Lo primero, recordarles nuevamente que no hay un indicador perfecto. Cada vez que uno ve un indicador, en especial cuando funciona como las Bollinger Bands, uno piensa que descubrió la herramienta infalible, que ya no necesita estudiar nada más ni estar pendiente de nada más, porque ya el indicador lo va a hacer todo por mí y no es así. Es importante que sepan que es únicamente una herramienta que no es infalible y que estén pendientes de otros indicadores, de otros tipos de análisis, soportes, resistencias, price action, para poder complementar su análisis. Ahora, si bien no es perfecto y es necesario complementarlo, tampoco me puedo ir al otro extremo de llenar la pantalla de indicadores que no entienda nada y que un indicador se contradiga con el otro. Por eso nosotros siempre les recomendamos la fórmula KISS, Keep It Stupid Simple, manténgalo estúpidamente simple, traduce eso. Buenísimo que tenga las Bollinger Bands, trate de no cargar mucho su pantalla, tal vez con 1, máximo 2 indicadores más, pero es uno de los errores más comunes, en especial entre la gente que apenas está empezando, de cargar 5 o 6 indicadores a la pantalla, casi ni puedo ver las velas y ellos piensan que por tener más, pues van a hacer más cuando realmente termina siendo el efecto contrario. Tercero, ajusten parámetros y plantillas según el contexto. Por ejemplo, aquí yo les enseñé el Bollinger Band que yo tiendo a manejar en Forex en velas daily, que es con 21 periodos y 2 desviaciones estándar, pero esos mismos parámetros no van a funcionar siempre. De pronto para los scalpers deberían ir con unos parámetros más cortos, tal vez a menos periodos y con una sola desviación. Tal vez para gente mucho más swing podrían estar viendo un plazo mucho más alto. Entonces es muy importante que lo ajusten dependiendo de su forma de operar. Otra vez, no entremos a ciegas solo con un indicador. No porque nos hayamos salido de la Bollinger significa que tengamos que oprimir el corto o largo, así que por favor un poquito de paciencia también en ese aspecto y como siempre la recomendación de probar y actualizar la efectividad del indicador en cada activo y en cada marco de tiempo. Ahora, les dejo aquí algunas ideas de con qué indicadores se puede complementar muy bien. Yo a nivel personal siempre utilizo las Bollinger Band con un RSI. ¿Por qué? Vayamos a la pantalla y cambiemos de activo y esta vez sí voy a poner uno que no traigo preparado, así que discúlpenme si nos demoramos un poquito más en identificarlo. Permítanme que un error aquí de la plataforma. Bueno, vamos a ver si nos deja analizar lo que no sé por qué me le está cargando como con tanto zoom. A ver si de pronto, ahí está. Listo.
Entonces, ¿por qué me gusta bastante este complemento? Miren, por ejemplo, nos vamos a ir acá a junio del 2020. El neozelandés dólar venía claramente en una tendencia alcista. Miren que la primera vez en mayo se sale de mi Bollinger inferior, lo cual me da una oportunidad para largo, y en ese caso el RSI se me había metido levemente por debajo de la zona de 40, lo cual no es usual cuando un activo va al alza. Eso me daba a mí doble confirmación alcista, bullish engulfing confirmado, triple confirmación, podría ir de banda a banda y efectivamente hubiera sacado muy buenas utilidades. Sigue subiendo, vuelve por acá, hace un pullback, se me sale de la banda inferior, nuevamente el mismo escenario en el RSI, largo de banda a banda y miren que nuevamente utilidades. Siguiente, 23 de septiembre, mismo escenario, tendencia alcista, se me sale la Bollinger Band, RSI buen nivel, largo, banda a banda, nuevamente profit. Nuevamente, se me sale la Bollinger Band, marzo 26, ya estamos hablando de este año, este de hecho estuvo más interesante aún porque casi que se me mete en zona de sobreventa, largo de banda a banda, nuevamente profit. Y así pueden ver muy rápido, sin haberlo preparado, cómo el RSI puede ser un gran complemento para la Bollinger Band, porque me habla de cuando estadísticamente un punto está en un punto extraño, desconocido y podría volver a la media, pero si además lo complemento con un estocástico que me dice que está en zona de sobrecompra y sobreventa, pues definitivamente es el mundo ideal. Yo prefiero el RSI por mi forma de operar, porque yo opero en velas dailies. Si ustedes son scalper, les recomendaría el segundo, el Stochastic Indicator, que es mucho más sensible y les puede anticipar este tipo de entradas. Otro que me parece muy interesante es el ATR. Recordemos que el ATR nos va midiendo todo el tiempo en promedio cuánto debería moverse un activo. Entonces, ¿por qué es buen complemento? Porque si yo veo que se me está saliendo de la Bollinger Band y miro mi ATR y ese día se ha movido más que el promedio, pues yo podría concluir que tengo doble incentivo para que vuelva a la media, para que vuelva a meterse en el rango del ATR, porque si no estaríamos en un panorama totalmente desconocido. Por eso el ATR también es un gran complemento a la Bollinger Band. Y por último, he visto gente que lo complementa con Parabolic SAR para la toma de utilidades y los stop loss. Yo ya les había dicho en un webinar anterior, los que no me habían escuchado se lo repito, a mí realmente el Parabolic SAR no me gusta, no lo utilizo, pero como les digo, estamos viendo secretos de varios expertos a nivel mundial. Hay varios expertos que lo saben utilizar y que lo utilizan, así que se los dejo aquí nombrado. Pero bueno, creo que aquí les queda una excelente información, son excelentes complementos y ha sido realmente una sesión bastante enriquecedora. Así que, Leonor, Instituto Español de la Bolsa, muchas gracias como siempre por esta invitación. Gracias a todos ustedes por la atención prestada. Espero que este webinar les haya ayudado bastante en mejorar su operatividad y nos vemos de nuevo la otra semana con un tema que está increíble, no se lo pueden perder. Leonor, te vuelvo la pantalla, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Qué buen encuentro, qué buenos ejemplos y qué buen vistazo a lo que sería el servicio Green Forex. Quienes no lo tienen, aprovechen los últimos días de la promoción de verano. Más 34-692-926331 es el número para conectarse o info@institutoespanoldelabolsa.com. Por mi parte, fue un placer acompañarlos, agradecidos con Carlos Guayara por su tiempo, por esta información valiosa que nos dio con ejemplos, con detalles, excelente encuentro. Y bueno, ya será entonces hasta la próxima semana. Hasta luego.